Bienvenidos a todos y a aquellos, especialmente los que se están sumando a esto que es el curso de principios bíblicos. Un curso que ya hemos comenzado y ahora estamos ya en la segunda clase que habla acerca de los principios que determinan la vida de los cristianos, de los hijos y las hijas de Dios, la vida y el funcionamiento y el gobierno de la Iglesia del Señor Jesús. Por eso es tan importante que nos estemos acercando a la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Por eso es que en el día de hoy estaremos hablando acerca de la estructura del Antiguo Testamento. En la primera clase hablamos acerca de todos los libros que componen la palabra de Dios, viendo de qué manera Dios se comunica con la humanidad, y en este caso, en el día de hoy y en este curso, estaremos viendo cada uno de los libros del Antiguo Testamento y el tema principal que cada libro desarrolla. Comenzamos entonces con aquello que denominamos el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que tenemos en nuestra Biblia, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. En ese orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Génesis, el primer libro, trata acerca de la creación del mundo. Aquí tenemos en el capítulo número 1 y el primer versículo que encontramos en nuestras Biblias, donde la palabra de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto habla acerca del poder creativo de Dios, de todas las cosas que ahora nosotros vemos y aún las que no vemos, que fueron creadas por las que no se veía. Dios, a través de su palabra, crea todo aquello que nosotros podemos ver y aún las cosas que no alcanzamos a ver con nuestra vista natural. Narra, como estábamos diciendo, la creación del mundo, luego la historia de Adán y Eva, la primera pareja, el primer hombre y la primera mujer creados, formados por la misma mano de Dios. También Génesis desarrolla el tiempo de los patriarcas, el llamado de Abraham, luego Isaac, Jacob, la historia de José, una historia muy, muy interesante que nos está dando una figura acerca de la persona de Jesucristo. Pero luego, dirigida hacia nosotros, la historia de José nos habla de una historia que está incluido Dios, o mejor dicho, Dios determina los planes de vida para el ser humano y aunque nos encontremos con dificultades para alcanzarlo, siempre tiene Dios la mejor salida y el mejor final. El libro de Génesis entonces es el primer libro, el segundo es Éxodo y relata la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ya en el segundo libro de la Biblia, Dios trata con una familia. En Génesis trata con los seres humanos, ahora trata con una familia, que es la familia de Jacob, que está como esclavos en Egipto, luego de haber vivido un tiempo de pobreza, de hambre. Los hijos de Jacob, junto con Jacob, tuvieron que trasladarse a Egipto. En Egipto, durante 430 años, vivieron en opresión. Vivieron bajo la esclavitud de Faraón y su sistema perverso. Por eso, Éxodo comienza narrando la manera en que Dios decide sacar a su pueblo de la esclavitud y lo hace a través de Moisés. Algo muy interesante porque también narra Éxodo la manera en que Moisés está siendo preparado por Dios para llevar a cabo una misión tan importante, una misión divina, una misión que desarrolla el plan de Dios, sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto y trasladándolo a la tierra prometida, esa tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés, como estaba diciendo, un hombre preparado por Dios durante 40 años en la corte egipcia, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo al pueblo de Dios a través del desierto. Por eso Éxodo significa salida.
salida de para dirigirse hacia. Luego allí nos encontramos que en medio del desierto Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos. Es importante que sepamos que en Éxodo así tenemos los 10 mandamientos que Dios entrega a su pueblo para vivir una vida de santidad, una vida apartada del mundo, apartada de Egipto, para prepararse y de esta manera tomar la tierra prometida. En Éxodo, allí Dios, cuando llama a Moisés en medio de la zarza, le da a conocer que él estaba viendo la aflicción de su pueblo. Por eso decide llamar a Moisés para que vaya a Faraón a pedirle que deje ir a su pueblo. Luego, allí vas a ver en el libro de Éxodo la manera en que Dios tiene que tratar con Faraón a través de las 10 plagas, aquello que conocemos las 10 plagas, donde Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, pero llega el momento en que en esa noche, cuando los israelitas vieron el llamado de Dios para salir, ellos salieron creyendo a Moisés y creyéndole también a Dios que los iba a dirigir hacia un buen o un lugar nuevo, una tierra prometida. El segundo libro es Levítico, que consta de leyes y regulaciones religiosas para el pueblo de Israel. Aquí vemos las regulaciones con respecto a la adoración, a los ritos, a las ofrendas, a la manera de adorar a Dios, la manera en que se debían comportar los israelitas en desierto y la manera en que iba a ser construido el tabernáculo, todos los elementos que componían el tabernáculo, todo habla acerca de la adoración, todo esto habla acerca de que Dios siempre estuvo con su pueblo, quiso estar con su pueblo y en este caso se manifestaba a través de su presencia en el tabernáculo de reunión. Tenemos algunas otras leyes también referidas a la sanidad, a la alimentación, a la manera que iban a entregar las ofrendas a Dios, todo una explicación acerca de la vida en el desierto y la vida que determinaba que ellos eran escogidos por Dios, apartados por Dios, elegidos por Dios para ser el pueblo especial de Dios. Habla acerca también de la santidad, de ser santos, habla acerca de la expiación. Levítico, en el capítulo 19 y versículo 2, vamos a leer capítulo 19, versículo 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel, di a los hijos de Israel. Continuamente Dios está diciendo: di a los hijos de Israel. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Y continuamente en el libro de Levítico encontramos esta manera en que Dios se comunica con ellos. El libro de Números describe también el censo del pueblo, 2 censos que tuvieron los israelitas en el desierto. Importantes porque estaban determinando cuántos eran, cuántas personas componían todo el pueblo de Dios. Habla acerca del peregrinaje en el desierto, habla acerca de todo el período desde Egipto o desde la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo hasta la orilla frente a Canaán, a la tierra prometida, antes del cruce del río Jordán. Deuteronomio recapitula las leyes y los mandamientos antes de la entrada a la tierra prometida. Se conoce como la segunda ley o se conoce también como la ley recordada, como aquello que había sido dado en Levítico. Dios lo vuelve a refrescar en sus memorias antes de la entrada a la tierra prometida. Y por último, en el último capítulo del libro de Deuteronomio, terminando con la parte del Pentateuco, habla acerca de la muerte de Moisés frente a la tierra prometida, sin alcanzar a poseerla, pero viéndolo
de lejos. Así que así termina entonces todo el ministerio extenso de mucha bendición para el pueblo de Dios, de mucho ejemplo para nosotros hoy en día, de un siervo de Dios, de un libertador como lo fue Moisés. Luego del Pentateuco vamos a pasar a los libros históricos. Los libros históricos comienzan con el libro de Josué, una vez que Dios decide llamar a Josué, que iba a ser aquel que iba a continuar con el ministerio de Moisés. Era el sucesor de Moisés. Josué está preparado ya por Dios anteriormente, cuando era un colaborador de Moisés, está siendo preparado por Dios, pero ahora desafiado por Dios. Y bueno, nos recordamos muchísimo la manera en que Dios llama a Josué en medio del desierto, antes del cruce del río Jordán. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y Josué se prepara entonces, prepara a todo su pueblo, prepara también a los sacerdotes para el cruce, lo que nosotros conocemos también como la maravilla y el milagro del cruce del río Jordán, cuando las aguas se abrieron y el pueblo pudo pasar en seco. Narra entonces la conquista de la tierra prometida, la conquista de aquello que Dios había prometido, una conquista que la debían llevar o alcanzar desalojando a todos los enemigos y poseyendo esa tierra de la cual Dios había dicho que fluía leche y miel. El segundo libro histórico es el libro de Jueces. Este libro relata la época que Dios estaba levantando jueces, líderes que lideraban al pueblo de Israel de tanto en tanto. Israel estaba viviendo una época de apostasía. Por esa razón, sus enemigos los atacaban y les sacaban todas sus posesiones. Por eso, de tanto en tanto, a través de la intervención de Dios y la intervención de un juez o una mujer líder que Dios levantaba, Dios le daba un tiempo de libertad. Pero la constante en este libro es que lo leemos en el capítulo 17 del libro de Jueces, en el versículo número 6, y dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la consecuencia de esto era pobreza, era desobediencia a Dios, era apartarse de Dios y hacer lo que cada uno bien le parecía, y esto traía un perjuicio tremendo para la vida de los israelitas. El tercer libro es el libro de Ruth, una historia de lealtad y rendición. En este periodo de los jueces, una familia decide, a causa del hambre que había en Belén, decide trasladarse a una región de Moab, o a la región de Moab. Allí sus dos hijos se habían casado con mujeres moabitas, pero ellos murieron, también murió el esposo, y una de las nueras, cuando Noemí decide volver a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dado a los israelitas, Ruth decide volver, aun siendo moabita, ella decide ser leal a Noemí, también ser leal al pueblo de Dios y ser leal a Dios. Por eso ella determina: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y luego esta mujer, Ruth, se casa con Boaz, un hombre que también, inspirado por Dios en la genealogía del pueblo de Dios, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Ruth, entonces, siendo moabita, es leal, es una mujer que decide incorporarse al pueblo de Dios y ser parte de algo tan precioso que es el cumplimiento del plan eterno de Dios desde la eternidad hasta la eternidad.
Vienen luego el primero y segundo libro de Samuel. La vida de Samuel y el reinado de Saúl y David están relatados en el primer y segundo libro de Samuel. ¿Por qué hablamos de primer y segundo libro de Samuel? O primer y segundo libro de Reyes, o primero y segundo libro de Crónicas. Estos libros originalmente eran muy extensos. Como ustedes saben, en aquel entonces se escribía en rollos. Todos estos relatos estaban escritos en rollos. Y esos rollos, haciendo de todo un solo libro, eran muy pesados para ser trasladados. Entonces decidieron escribir el primer y segundo libro de cada uno de estos libros por comodidad, y así de esta manera poder trasladarlos desarrollando o dando a conocer toda la historia tanto en el libro de Samuel como en el libro de Reyes. Tengamos en cuenta que es un periodo de aproximadamente 200 años donde se relata todos estos acontecimientos. El libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, es la historia de los reyes de Israel y de Judá, luego de David, Salomón y luego todos los reyes que vinieron sucesivamente. Crónicas es la recapitulación de la historia de Israel hasta el exilio, hasta cuando fueron exiliados y llevados cautivos por Babilonia. Esdras habla acerca del regreso de aquellos que habían sido parte de los que fueron exiliados. Habla acerca del regreso, de la preparación. Es el primer contingente que vuelve a las tierras de Israel, a las tierras de Judá, para reconstruir el templo. Dios estaba, después de 70 años de exilio, Dios estaba preparando o restaurando la adoración a Él. Y lo hace a través de un contingente que vuelve a las tierras que habían sido devastadas por Babilonia para, en primer lugar, levantar el templo, el centro de la adoración a Dios. Luego viene el libro de Nehemías, que es también, en este caso, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esdras habla acerca de lo que es la construcción del templo, la adoración a Dios. Nehemías viene también para hacer una restauración o la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Allí encontramos también los versículos que nos hablan específicamente acerca de esta expedición que cada uno de ellos estuvieron haciendo. En medio de esto también está como un libro histórico el libro de Esther. El libro de Esther también está incluido dentro de los libros de Reyes, de Crónicas. En ese tiempo es contemporáneo a ese tiempo, pero habla específicamente de una mujer, de una doncella israelita. Ella huérfana porque sus padres habían muerto, y de pronto sucede algo en la corte del rey Asuero. Su reina Vasti decide no obedecer al rey. El rey entonces rechaza a esa reina y decide tomar una reina, y para eso prepara un grupo de niñas, de mujeres, de doncellas preparadas especialmente para que él pudiera elegir una nueva reina. Y allí entonces se presenta Esther, una mujer israelita que va a la corte del rey, es preparada, preparada para tomar el cargo de reina, y cuando fue presentada, el rey decide tomarla como reina. Pero fue una estrategia de Dios para la liberación de todo el pueblo judío que estaba en ese momento en el exilio. Por una estrategia diabólica llevada a cabo por un colaborador del rey, se toma la decisión de exterminar, de matar a todos los judíos, entre los que se encontraba también Esther, aún estando en el mismo palacio del rey. Mardoqueo, su primo, es aquel que toma cuenta de esto y le envía un mensaje para decirle: para esta época, para este tiempo, Dios ha elegido que vos estés en la corte para ser un instrumento utilizado por Dios para la liberación, para que ese plan estratégico y diabólico de Dios para
exterminar a todos los judíos, no se lleve a cabo, sino que todo lo contrario, aquello que estaba siendo pergeñado y preparado por el enemigo fue avergonzado, aquel que ideó esta estrategia fue colgado en la horca. Así que todo este tiempo es el que se desarrolla a través de los libros históricos. Pasamos entonces más adelante en los libros poéticos y libros de sabiduría, comenzando por el libro de Job, un libro muy, muy interesante que habla de alguien que fue probado, que Dios permitió que sea probado, un hombre leal a Dios, un hombre que realmente quería vivir en los principios de Dios. De hecho, lo llevó a cabo, pero sin embargo fue probado por Dios en una prueba muy, muy grande. Por eso su nombre significa perseguido. Habla del sufrimiento, pero también habla acerca de la soberanía y la justicia de Dios. Que aunque pasemos pruebas, aunque pasemos momentos difíciles, eso nos permite a nosotros conocer a Dios tal cual como Él es. Por eso termina el libro de Job diciendo: antes te había conocido de oídas, ahora mis ojos te ven, yo puedo escucharte, vos me escuchás a mí. Una experiencia tremenda. Y tengamos en cuenta que el libro de Job está relatando un tiempo que es contemporáneo a Abraham. Se dice la historia bíblica que Job fue pariente lejano de Abraham. Luego de Job viene el libro de los Salmos. Quizás el que más nos gusta, el más práctico de buscar, el más práctico de utilizar para compartir, para leer, como devocional, tan bien utilizado por Dios para ministrarnos a nosotros. El libro de Salmos es una colección de himnos, cánticos, habla acerca de la alabanza, es un libro de alabanza, habla acerca de la comunión con Dios, la comunión con un Dios que no está lejano, sino que está cercano. Y uno de los salmos quizás que se destacan sobre todas las cosas y que hablan acerca de lo que significan los salmos en la Biblia es el Salmo número 100, que dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta es la característica del libro de los Salmos. Canciones inspiradas para adorar a Dios, para reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. También los salmos son proféticos acerca de la persona de Jesucristo. Hablan acerca de lo que iba a acontecer cuando Jesucristo iba a ser manifestado. Así que luego del libro del Salmos encontramos el libro de Proverbios, un libro que nos da a conocer la sabiduría práctica, la sabiduría real, la sabiduría que viene de Dios, un libro que nos da consejos de vida, un libro que nos enseña tantas verdades acerca de la manera en que vamos a alcanzar una vida fructífera, llena de paz, llena de bendición, no solamente para nosotros, sino que también para aquellos que nos rodean. Y bueno, así hay un proverbio que es característico, que es el proverbio número 1 y el versículo número 7, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres ser sabio en la vida? ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres llevar a cabo una vida o desarrollar una vida de acuerdo a los propósitos de Dios? Pues encontramos en el libro de Proverbios la sabiduría, que es temer a Dios y andar en todos sus caminos.
Luego del libro de Proverbios, por supuesto, escrito por el sabio Salomón, encontramos el libro de Eclesiastés. Eclesiastés tiene reflexiones acerca de la vida. Eclesiastés nos relata la búsqueda del valor de la vida. Habla acerca de las cosas que nos ocurren en esta vida, las cosas que nos ocurren a los seres humanos, las cosas que nos ocurren cuando nos acercamos a Dios y cuando nos alejamos también de Dios. En este caso, Eclesiastés significa el predicador. También se cree que fue escrito por el sabio Salomón, pero en una época, en un tiempo donde no estaba desarrollando en su totalidad la voluntad de Dios, no estaba viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Pero termina este libro con unas palabras que son de mucha reflexión, Eclesiastés, y diciendo lo siguiente, en el capítulo número 12 y el versículo 13, dicen lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Luego de Eclesiastés encontramos Cantar de los Cantares, o Cantar, que es un poemas de amor y belleza. La experiencia que Salomón tiene con la tsunamita, una experiencia de amor, una experiencia de enamoramiento, una experiencia que nos da a conocer el gran amor de Dios por cada uno de nosotros, pero especialmente hablando en forma profética del amor que Dios tiene para con su iglesia. La relación es figura de la relación de Cristo con su iglesia. Así que con esto, el libro Cantares o Cantar de los Cantares, terminamos con la parte de los libros poéticos y de sabiduría. Y ahora sí pasamos a los libros proféticos, comenzando con el libro de Isaías, que da a conocer un llamado para que Judá regrese a Dios. Un tiempo donde los hombres y las mujeres se olvidaban de Dios. Isaías estaba diciendo: volvámonos a Dios. De hecho, Isaías significa Jehová es salvación. Dios quería a su pueblo salvarlos de lo que venía como consecuencia de haber desobedecido a Dios o de vivir una vida apartada de la voluntad y de los planes de Dios. Es una promesa de salvación a través del Mesías. Isaías capítulo número 9 y versículo 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías estaba profetizando a Jesucristo, hablando acerca de la persona de Jesucristo, dando a conocer a su pueblo la necesidad de volverse a Dios. Jeremías, el segundo libro de los profetas mayores, exhorta al pueblo de Dios a que se aparte de sus pecados y que se vuelva a Él. Es también contemporáneo con Isaías. Jeremías profetiza y habla acerca de lo que iba a acontecer y estaba aconteciendo, y luego iba a tener un final acerca de lo que es el exilio en Babilonia. El pueblo de Dios es exhortado a que se aparte de sus pecados y que se vuelva a Él. Jehová establece, significa Jeremías, Jehová establece un tiempo para cada uno de aquellos que nos apartamos, que de pronto estamos en una vida de pecado, apartados de Dios, y Jehová establece un tiempo
de restauración, de volvernos a Él con arrepentimiento, confesando nuestros pecados y pidiendo al Señor perdón, pidiendo a Dios que nos perdone. Luego viene Lamentaciones, que es una serie de poemas que justamente hablan del lamento que Jeremías da a conocer acerca de lo que ocurre como consecuencia de un pueblo que no quiso alejarse de sus pecados, no quiso alejarse de hacer su voluntad y no rendirse a la voluntad de Dios. Ezequiel es el cuarto libro de los profetas mayores y contiene visiones y profecías acerca de la restauración. Dios nuevamente muestra a su pueblo la intención, lo que hay en su corazón de recibir nuevamente a su pueblo, de amar a su pueblo, de restaurar a su pueblo, de hacer que todo aquello que habían perdido a causa de su desobediencia, Dios lo iba a restaurar y darle un tiempo nuevo de restauración, un tiempo nuevo donde le podían conocer más de cerca, que podían conocer a un Dios que es amplio en amor y en misericordia, a un Dios que atiende al humilde, a que se humilla ante su presencia. El último libro de este grupo de profetas mayores, libro de Daniel, relata la vida de Daniel en Babilonia. Todo lo que ellos vivieron, no solamente él, sino que también sus amigos. Aquellos que fueron llevados a Babilonia y aquellos que fueron utilizados por el rey para su servicio y que fueron preparados para él. Fueron alistados, se les dio a conocer acerca de las leyes de Babilonia, se les dio a conocer acerca de las costumbres, se les cambió el nombre, se les quiso cambiar también la alimentación, les quisieron cambiar también el vocabulario, su idioma, todas esas cosas, queriendo de esta manera llevar a cabo un plan que los apartaba de Dios, un plan que los apartaba de alcanzar los propósitos de Dios. Sin embargo, la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia nos dan a conocer el resultado de confiar en Dios, de esperar en Dios, de decidir, de tomar una decisión firme por Dios, aunque todo alrededor esté en contra de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Nosotros con nuestra decisión, con nuestra propuesta, dice allí en el libro de Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios da gracias siempre cuando estamos dispuestos a serle obediente a Él, a seguirlo solamente a Él. No importa cuál fuera el ofrecimiento que tengamos alrededor. El enemigo siempre trata de ofrecernos cosas que atraen nuestra vista y quizás nuestro gusto, pero Dios es aquel que desde su corazón nos lleva a que realmente atendiendo su voluntad alcancemos los propósitos gloriosos y eternos que Él tiene preparado para nosotros. No importa lo que ocurra alrededor, si Dios está con nosotros, Él nos va a defender y va a hacer que nuestro nombre sea realmente como testimonio delante del rey y delante de las autoridades, como personas que confiamos en Dios y Dios nunca nos falla, Dios nunca nos desampara. Por último, tenemos el grupo de los libros de los profetas menores. Comenzamos con el libro de Oseas, que significa salvación. Oseas significa salvación, libro que utiliza la relación matrimonial como metáfora entre la relación de Dios y su pueblo. Aquí, profeta Oseas, llamado por Dios a contraer matrimonio con una mujer que no tenía buena vida. Y aun cuando él se enamoró, la tomó como esposa, la tomó como mujer, luego de un tiempo ella le fue infiel. Y es el comportamiento que
tuvo, que tiene el pueblo de Dios con respecto a Dios. Pero sin embargo, Dios, a pesar de que le somos infieles, Él permanece fiel. Seguimos con el libro de Joel, que habla acerca del día del Señor y el arrepentimiento. Joel habla acerca de las consecuencias que recibimos cuando nos apartamos de Dios, pero también de la promesa del día del Señor, del día que cuando venga el Señor y cuando se manifieste el reino de los cielos, allí entonces comenzaremos un tiempo nuevo, un tiempo de donde el Espíritu Santo de Dios iba a ser derramado sobre hombres y mujeres, sobre toda carne, y Dios iba a restaurar y a restablecer todas las cosas a través del Espíritu Santo, siempre y cuando haya arrepentimiento. Libro de Amós, el profeta Amós denuncia continuamente la injusticia social. Su nombre significa levantar una carga. ¿Sabes qué hace Dios en medio de la injusticia social que sufren los hombres y las mujeres en todas las redondeas de la tierra? Todas las personas sufrimos injusticia. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, Dios toma esa carga de injusticia y aplica su justicia a través de la persona de Jesucristo para que en la justicia de Dios todos vivamos en bendición. El siguiente es el libro de Abdías. Abdías es un profeta que fue llamado por Dios para profetizar la destrucción de Edom. Edom era una ciudad, era una nación que se burlaba del pueblo de Dios. Continuamente, sus acciones eran burlarse, era señalar al pueblo de Dios como alguien que estaba sufriendo pérdidas, estaba sufriendo injusticias. Los edomitas fueron destruidos por decisión de Dios. Es bueno aclarar quiénes son los edomitas. Los edomitas provienen de Esaú. Se recuerdan allí en el libro de Génesis, dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob es aquel que, aún engañando a su hermano, toma él entonces la bendición de Dios para ser el que iba a continuar con la descendencia, y luego de así iba a surgir el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Esaú desobedece a Dios. Esaú toma sus propios caminos, y de allí entonces provienen los edomitas. Un pueblo que Dios decide destruirlos y lo habla y lo da a conocer acerca del profeta Abdías. Edom es un enemigo de Israel. Todos los enemigos de Dios tendrán su paga, tendrán su consecuencia acerca de su actitud hacia el pueblo de Dios, y en este caso hacia el pueblo de Israel. Jonás, un libro muy interesante, muy conocido, un libro que muchas veces hemos escuchado hablar y predicar, pero un libro que nos da a conocer que Dios ama a todos los pueblos, incluso a los ninivitas, al pueblo de Nínive. Dios ama y levanta a Jonás, o mejor dicho, lo llama a Jonás que vas a predicar, y Jonás, enojado y desobedeciendo a Dios, toma otro camino, y bueno, sabemos y conocemos muy bien esto, pero lo que nos demuestra, o el centro, el mensaje que tiene este libro profético es acerca del amor de Dios hacia todas las personas, aún a Jonás, que había desobedecido a Dios, que Dios tiene que utilizar algo tan milagroso como un pez que lo traga y luego lo devuelve en la plaza para que él vaya, y los ninivitas, todos, después de la predicación de Jonás, todos se arrepienten, aún los animales. Y qué glorioso eso es lo que pasa cuando nosotros, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, decidimos obedecer, ir a predicar, ir a dar a conocer el gran amor a Dios a las personas, y Dios allí entonces trae salvación y vida eterna. Jonás, entonces, es el libro que nos habla acerca del gran amor de Dios por todos los pueblos. Miqueas profetiza sobre el juicio de Dios y su perdón a los que se humillan. Allí hay una pregunta que se destaca en este profeta, o en este libro profético, y es: ¿quién es como Dios? ¿Quién hay como Dios? Como nuestro Dios, que es grande en amor y misericordia. Grande Dios que nos ama con amor eterno.
Pero siempre esto va a ocurrir cuando haya hombres y mujeres que se humillan y buscan su perdón, buscan la restauración de Dios. Miqueas 6:8 dice, hombre que ha declarado el Señor lo que es bueno, que ames justicia y que ames misericordia y que tengas paz para con Dios. Luego le sigue el libro de Nahum, que profetiza sobre la caída de Nínive. Nínive, un pueblo que había recibido el favor de Dios a través de la predicación de Jonás, también se aparta de Dios, y Nahum es el que profetiza la caída de Nínive. Habacuc cuestiona a Dios sobre la injusticia. Se hace grandes preguntas acerca de la justicia de Dios y cómo es que Dios, siendo un Dios justo, Dios siendo un Dios que cuida a su pueblo, ellos estaban viviendo en la injusticia. Allí Dios le da a conocer que Él tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene el control de las naciones, que Dios tiene el control de los tiempos, que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en este mundo y de todos los gobiernos de este mundo también. El libro de Habacuc entonces da a conocer que aunque nos falte, nos vamos a seguir gozando en el Dios de nuestra salvación. Aunque la higuera no florezca, aunque en la vid no haya frutas, aunque en los corrales no haya animales, con todo nos sabremos de gozar siempre en el Dios de nuestra salvación. Sofonías anuncia el día del Señor. Está anunciando la venida del Señor Jesús. Cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo, ya habla acerca del día del Señor, cuando venga el día del Señor. El siguiente es el libro del profeta Ageo. Es un llamado de Dios a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Está relacionado con lo que vimos en los libros históricos, Esdras y Nehemías. Está relacionado, es contemporáneo a Esdras y a Nehemías, tanto Ageo como Zacarías. Pero en el caso de Ageo, su palabra profética va dirigida hacia la reconstrucción del templo, y el templo significa la adoración a Dios. El libro de Zacarías contiene las visiones sobre la restauración de Jerusalén, que es construir los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. Está todo relacionado. La decisión que toma el rey Ciro de que los israelitas vuelvan, él lo toma desde una decisión que creemos que fue puesta en el corazón de él por Dios mismo, pero que ya los profetas, tanto Ageo como Zacarías, lo estaban profetizando, adelantándose a esto que iba a acontecer y que de hecho aconteció. Nosotros lo tenemos todo esto en los libros proféticos, también en los libros históricos. Por último, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, no de la Biblia, del Antiguo Testamento, es un libro que profetiza también la restauración y en este caso la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Su título en Malaquías es Mi Mensajero, y termina este libro profético diciendo lo siguiente: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, desea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero antes, la promesa que Dios está dando a través del profeta acerca de las cosas que iban a acontecer, de que el corazón de los padres y los hijos se iban a unir, o mejor dicho, el corazón de los padres se unía al corazón de los hijos y de los hijos hacia los padres, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Habla acerca de la manifestación de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo el Mesías, y del tiempo de la manifestación del reino de los cielos. Hasta aquí entonces
todos estos 39 libros que componen el Antiguo Testamento. En la próxima clase hablaremos acerca de los libros que componen el Nuevo Testamento. Pero ahora quiero finalizar alentándote a que cuando veas el Antiguo Testamento estés viendo todas las cosas que ocurrieron antes de la llegada de Jesucristo, preparando todo para la llegada de Jesucristo. Es el libro que nos habla acerca de los acontecimientos anteriores, para que luego nosotros, como en este tiempo lo estamos viviendo, estemos viviendo el tiempo de la manifestación de la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo y viviendo aquello que conocemos como es el reino de los cielos y viviendo cada día con la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nosotros y sobre nosotros. Te aliento a que sigas leyendo la palabra de Dios, que te sigas adentrando en la palabra de Dios, que sigas investigando la palabra de Dios y vas a ver cuántas riquezas, porque terminamos diciendo lo que la palabra de Dios dice acerca de ella misma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga abundantemente y terminamos orando pidiendo que el Señor haga que esta palabra llegue a tu corazón y que tengas mayor conocimiento de la persona de Dios, de la persona de Jesucristo y de la persona del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra que nos revela tu voluntad, tus planes eternos para con nosotros. Y yo te doy gracias porque esa palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pido que bendigas nuestras vidas, que bendigas cada familia, que bendigas a tu iglesia, Señor. Que este sea un tiempo maravilloso, donde la palabra de Dios, que es poderosa, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, sea lo que marque nuestro camino, nuestro andar diario, para que en todo, Señor, sea hecha tu voluntad en nosotros y a través nuestro. Te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. El Señor te siga bendiciendo.